Continuamos hablando de la segunda parte de la existencia de Dios. Y el Salmo 119, versículo 105 dice: Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es la base de nuestra instrucción y capacitación. Sin la palabra de Dios, nuestra enseñanza no tendría ningún fundamento. Y gracias a Dios, sus palabras permanecen para siempre. Continuamente estamos hablando de Dios. Continuamente intentamos convencer a las personas en que reciban a Dios. No creo que haya un solo cristiano y que haya nacido de nuevo y no se sienta orgulloso de ser cristiano. Y pase los días, los momentos hablando de Dios, motivando a otros diciéndole: Dios te ama. Es muy bonito cuando encontramos a otra persona que, igual que a nosotros, habla de Dios, porque cree en Dios y conoce su voluntad. Y es ameno porque compartimos experiencias y hablamos de Dios en las inquietudes, en las preguntas. Toda esa gracia y toda esa alegría en conformidad suele perturbarse cuando encontramos a una persona y si le decimos: mira, Dios te ama. Esta persona nos dice: yo no creo en Dios, es mentira, Dios no existe. Y se vuelve una dificultad hablar con alguien que asegura que Dios no existe. Y nos retan diciendo: si Dios existe, muéstreme a Dios, demuestre que Dios existe. Y algunas veces como cristianos no somos capaces, porque al oír eso, como si sintiera un cortocircuito y colapsara en mí. Y el error más común es en decirle a esa persona que no cree en Dios, es decirle: Dios existe porque yo lo siento en mí. Y eso no convence a alguien. Quien no cree en Dios, sin embargo, ese te dice: yo sí te voy a demostrar que Dios no existe, porque usted dice que su Dios hace venganza contra aquellos que se oponen ante él. Y este hombre dijo: voy a ofender a su Dios en todo lo posible. Y cuando terminó, le dijo: por todo eso que le he dicho a su Dios, debería castigarme. Y si Dios existe, por lo que le dije, que me corte la lengua. Y esperó por tiempo, y al ver que no le sucedió nada, dijo: ve, su Dios no existe. ¿Sabe una cosa? No podemos convencer a las personas por lo que nosotros sentimos. Alguien que haya sido sanado puede testificar que Dios es su sanador, y es una gran verdad. Quizás le diga a otro: cree en Dios y así como Él me sanó, lo puede sanar a usted. Pero no puedo asegurar que Dios lo haga en ti. Pero sí tenemos que testificar las maravillas de Dios. Pero si otra persona no recibe esa experiencia, no va a creer. Quizás a esa persona que se le dijo que Dios lo sanaría, luego de eso murió. Pero sí testifico que Dios hizo la obra en mí y por Él estoy aquí, doy la gloria a Dios. Así en esa persona no lo hubiese recibido y no lo va a creer. ¿Qué hace posible en que yo como cristiano y como defensor de la existencia de Dios demuestre que Dios sí existe? Y lo demuestro por la palabra de Dios. Donde hay evidencias en que Dios existe, las evidencias no son unilaterales. Es decir, cuando decimos Dios me sanó y siento la presencia de Dios, y no puede ser unilateral. No puede ser una evidencia grupal, sino la evidencia tiene que ser universal. Yo puedo contemplar la evidencia que yo puedo ver siendo creyente y también la pueda evidenciar y la pueda ver alguien que no es creyente. Porque al igual que usted y yo, está viendo lo mismo que estoy viendo yo. Y eso se llama una evidencia. ¿Cuál es la evidencia que la Biblia coloca para dejar claramente que Dios sí existe y es real? Primero entendamos qué es una evidencia. Veamos como ejemplo una teoría. Es una base de argumentos que alguien piensa que es así, como por ejemplo el Big Bang o la teoría de la evolución. Sobre la teoría del Big Bang, la ciencia dice de una manera para explicar del cómo se formó el universo y todo lo que existe. Sin el Big Bang no había nada, pero de repente de esa nada surgió una explosión o estallido.
de energía que se transformó en masa. De hecho, hay una fórmula que dice que E igual a C a M al 15 al cuadrado. Quiere decir que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. La ciencia descubrió eso por Albert Einstein. Quiere decir que la energía se convierte en materia y la materia se convierte en energía. En que hay constante cambio, esto dice el Big Bang. En que hubo una explosión de la nada y luego de la nada surgió todo lo que existe. ¿Acaso es razonable? No es razonable. ¿Por qué produce la nada? Nada. Aunque no es razonable, mucha gente piensa que es así, pero es solo una teoría. De quien la planteó se basó en la observación del universo, donde dice que el universo está en expansión, que se va expandiendo, y la teoría dice que si el universo se está expandiendo, tuvo que tener un centro de principio, y ellos dicen que es la teoría del Big Bang. ¿Por qué lo llamamos teoría? Porque no se ha comprobado y por eso se habla de la teoría del Big Bang, donde científicos aún lo siguen estudiando y aunque aceptan ser solo teoría, no lo dan por sentado. Siguen la teoría de la evolución. Las dos ramas tratan de sacar a Dios del contexto. La teoría de la evolución, la cual presentó Charles Darwin, según la historia dice que Charles Darwin fue a las Islas Galápagos y vio unos pinzones, vio mucha unidad y dijo, todos los organismos existentes vienen de una sola forma de vida. Y dice que las bacterias se convirtieron en peces, los peces en anfibios, los anfibios en reptiles, los reptiles en aves, las aves en mamíferos y los mamíferos se convirtieron o resultaron ser un mico. Y que un mico se convirtió en un humano. Pero eso es una teoría, porque no ha dejado de ser una teoría en vez de ser una realidad, porque se basa en una realidad que se llama un registro fósil. Los arqueólogos, los que excavan la tierra, sacan un poco de huesos, los ponen en carbono 14, de allí determinan el aproximado de tiempo en el que vivió cierto animal o humano que pertenezcan a esos huesos. Y para demostrar en que un anfibio se convirtió en mamífero, en la mitad de sus huesos debe haber un eslabón perdido. Y no lo han podido encontrar, y por eso la teoría de la evolución sigue y seguirá siendo una teoría. Con seguridad podemos decir en la evidencia que nosotros creemos, tanto como el incrédulo y como el creyente podemos contemplar y son las obras de Dios. En cuanto a la creación, en el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 20 al 40, había un profeta de Jehová llamado Elías, el cual se enfrenta a los 450 profetas de Baal y Jezabel. Y Elías tenía una teoría, ¿cuál? Que Jehová era y es el Dios verdadero. Y los 450 de Baal tenían otra teoría, ¿cuál era? Que el Dios de ellos, Baal, era también para ellos el Dios verdadero. Y se demostró el Dios verdadero por prueba en la cual hubo una evidencia donde todos la vieron. Y con evidencias palpables Elías demostró quién es el verdadero Dios. E hicieron un holocausto. Elías le agregó agua. ¿Y qué tenía que ocurrir? En que el Dios verdadero encendería el holocausto. El holocausto, ¿quién lo hizo? Jehová, el Dios verdadero. Baal no lo hizo. Y todos vieron la evidencia palpable y tangible ante sus ojos. ¿Qué pasó con los 450 profetas de Baal? Elías los degolló. Así, mis amados en el Señor, vamos entendiendo y aprendiendo del cómo demostrar la existencia de Dios. En el próximo video terminaremos con la tercera parte acerca de la existencia de Dios. Dios nos bendiga.